La vida en Sri Lanka. Súper bajo costo de 550 tas. Y hermosas mujeres proponiendo matrimonio a los hombres. ¡Ah! La perla del Océano Índico. La lágrima de la India. La isla del Dharma. Salón. Taprobana. Serendip y Mumudi Cholamandalamán. Para los tamiles, es Ilankai. Para los cingaleses, ese nombre que probablemente hayas escuchado es Sri Lanka. Este lugar ha tenido tantos nombres y hoy es el próximo país del que hablamos aquí. En Geography Now, el budismo es la religión predominante del país. El 98% de la población habla inglés y el resto se comunica en cingalés y tamil. Sri Lanka, hogar de casi 22 millones de personas, se alza como una joya reluciente en el Océano Índico, justo al sur de la India. Aunque es famosa por sus playas paradisíacas y su célebre té de Ceilán, bajo esa fachada encantadora se esconden realidades duras de las que pocos se atreven a hablar. El país sigue enfrentando problemas graves como la prostitución y el aumento de la delincuencia. Desafíos que ensombrecen su sociedad. Sin embargo, incluso en medio de estos aspectos sombríos, una cosa sigue siendo innegablemente radiante: la belleza de las mujeres de Sri Lanka. Tenemos a las chicas más guapas del planeta. Las mujeres de Sri Lanka son frecuentemente consideradas entre las más bellas del mundo, cautivando a quienes las conocen con un encanto exótico y una elegancia que parece fuera del tiempo. Su hermosura ha sido elogiada por viajeros, historiadores e incluso jueces de concursos internacionales de belleza. La fusión de influencias del sur de Asia, árabes y europeas les ha otorgado unos rasgos que las hacen inconfundibles. La estructura de su rostro logra un equilibrio perfecto entre delicadeza y fortaleza. Sus pómulos altos, ojos almendrados y labios carnosos componen una expresión a la vez serena y fascinante. Esos ojos profundos y expresivos, en tonos de marrón oscuro o avellana, irradian calidez, misterio y una confianza serena. Muchas lucen melenas naturalmente largas y abundantes, ya sea en ondas sedosas o lisas como el ébano, acentuando aún más su atractivo femenino. Su piel, que varía entre un bronce dorado y un caramelo intenso, desprende un resplandor natural, reflejo del sol tropical que acaricia la isla durante todo el año. Más allá de la belleza facial, su físico es igualmente cautivador. Las mujeres de Sri Lanka suelen tener una figura naturalmente proporcionada, que encarna tanto la elegancia como la fortaleza. Su porte, cultivado a través de tradiciones culturales y movimientos llenos de gracia, transmite seguridad y distinción. Ya sea vestidas con los tradicionales saris que realzan sus curvas, o con ropa moderna que subraya su sofisticación. Se mueven con un encanto natural que deja huella. Sus elecciones de vestuario combinan con acierto la modestia y el atractivo, lo que las hace irresistiblemente encantadoras. Un sari drapeado con precisión, un vestido ajustado con bordados intrincados, o incluso una blusa simple pero elegante pueden hacer que su presencia sea inolvidable. Otro aspecto que las hace aún más fascinantes es su forma de vivir el amor y el romance. A diferencia de muchas culturas donde es el hombre quien toma la iniciativa, en Sri Lanka es habitual que sean las mujeres quienes expresen primero sus sentimientos. En algunas regiones del país, no es raro que una mujer confiese abiertamente su amor y tome la delantera al proponer matrimonio. Este rasgo cultural refleja su confianza, su profundidad emocional y su firme compromiso con el amor. En lugar de esperar a que el hombre dé el primer paso, ellas manifiestan su entrega a través de gestos significativos, conversaciones sinceras e incluso propuestas directas, a menudo acompañadas de un regalo simbólico o un momento cuidadosamente preparado que convierte la ocasión en algo verdaderamente especial. El reconocimiento internacional que han recibido en concursos de belleza refuerza aún más su estatus. Las mujeres de Sri Lanka han ganado numerosos títulos, entre ellos Miss Intercontinental, Miss Asia Pacific International y Miss Earth Sri Lanka, lo que demuestra su atractivo a nivel mundial. Las concursantes de la isla
Suelen impresionar a los jueces con su seguridad, elocuencia y belleza indiscutible, posicionándose con frecuencia entre las mujeres más deslumbrantes del planeta. Sin embargo, detrás de esas imágenes llenas de belleza, hay un lado oscuro del país que puede resultar impactante. Varias organizaciones han informado de un aumento de hasta el 30% en el número de mujeres que se dedican a la prostitución desde enero. La prostitución en Sri Lanka sigue siendo un tema altamente polémico y complejo. Según la legislación del país, es una actividad ilegal, y tanto las trabajadoras sexuales como sus clientes pueden enfrentarse a consecuencias legales si son descubiertos. Organizar o facilitar la prostitución está tipificado como delito y conlleva penas severas. A pesar de estas restricciones, el comercio sexual continúa creciendo. Impulsado por las dificultades económicas, la alta demanda y las redes delictivas organizadas, la aplicación de la ley se enfrenta a grandes desafíos, ya que la prostitución adopta constantemente nuevas formas, cada vez más discretas, para eludir a las autoridades. La industria del sexo está presente en varias regiones de Sri Lanka, siendo las grandes ciudades y los destinos turísticos los principales focos de esta actividad. En Colombo, la prostitución opera de manera discreta en clubes nocturnos, salones de masajes y locales de karaoke. Zonas como Gale Road, Duplication Road y ciertas partes de Petta son conocidas por albergar actividades ocultas relacionadas con el comercio sexual. Hoteles de lujo y casinos atraen a clientes adinerados, donde los servicios de acompañantes se organizan a través de redes clandestinas. En Kandy, la capital cultural del país, la prostitución se manifiesta de forma más sutil, frecuentemente en balnearios de lujo y casas de huéspedes privadas dirigidas a visitantes acomodados. Mientras tanto, en Gale y Unawatuna, zonas costeras célebres por sus playas, el comercio sexual está estrechamente ligado al turismo, con mujeres y personas transgénero ofreciendo sus servicios a clientes extranjeros. Los chicos de playa, un aspecto único de la industria del sexo de Sri Lanka. A menudo se involucran en relaciones transaccionales con turistas mayores de Europa. La ciudad costera de Negombo también se ha ganado cierta reputación por su comercio sexual clandestino, conocida por su próspera industria turística. Algunas casas de huéspedes y bares de la zona atienden de manera informal al turismo sexual. De forma similar, la vida nocturna en Hikaduwa, un destino popular entre mochileros, incluye redes ocultas de prostitución que operan en bares de playa y villas privadas. Las ciudades fronterizas cercanas a la India, como Mannar y Jaffna, también son testigos de la actividad de la prostitución, con mujeres que son traficadas u obligadas a ejercer el trabajo sexual debido a dificultades financieras. El comercio sexual en Sri Lanka se manifiesta en múltiples formas, desde la prostitución callejera y burdeles encubiertos hasta servicios de acompañantes de lujo. El trabajo sexual en la calle es común, especialmente en zonas urbanas, donde las mujeres buscan clientes cerca de estaciones de autobús, mercados y áreas de ocio nocturno. Muchos moteles de bajo coste colaboran con trabajadoras sexuales, permitiéndoles utilizar habitaciones para encuentros rápidos. Los burdeles disfrazados de salones de masajes y spas ofrecen un sistema más estructurado, donde los clientes pueden elegir discretamente a las proveedoras de servicios. Estos establecimientos suelen tener listas de precios ocultas, con tarifas adicionales según el tipo de servicio solicitado. En un nivel más alto, los servicios de acompañantes de lujo están dirigidos a empresarios adinerados y turistas extranjeros. Muchas de estas acompañantes son influencers en redes sociales, celebridades menores o modelos, y sus tarifas son considerablemente más altas que las de las trabajadoras sexuales convencionales. También han ganado popularidad las relaciones tipo Sugar Daddy, en las que mujeres jóvenes establecen acuerdos a largo plazo con hombres mayores y con recursos, a cambio de apoyo económico. Estas interacciones a menudo se organizan a través de plataformas en línea, lo que dificulta su seguimiento por parte de las autoridades. Los precios de la prostitución en Sri Lanka varían ampliamente. La prostitución callejera es la opción más asequible, con tarifas que oscilan entre los $10 y $40 por sesión. Los servicios de gama media, ofrecidos en salones de masajes y locales de karaoke, suelen costar entre $50 y $150. Las acompañantes de alto nivel, especialmente aquellas con cierto estatus de celebridad,
pueden cobrar desde 500 hasta varios miles de dólares por noche. En comparación con otros países del sur de Asia, el comercio sexual en Sri Lanka es, en general, más económico que en la India o las Maldivas, pero más caro que en Bangladesh. Varios escándalos de prostitución de alto perfil han sacado a la luz los profundos vínculos entre la industria del sexo, el mundo del espectáculo y los círculos empresariales. Uno de los casos más impactantes involucró una red de prostitución de lujo descubierta en Colombo, en la que se halló que actrices y modelos reconocidas ofrecían servicios por miles de dólares por sesión. El caso puso en evidencia cómo muchas jóvenes eran captadas a través del sector del entretenimiento, comenzando como modelos de eventos o influencers antes de ser presentadas a clientes adinerados. Otros casos importantes han revelado la existencia de redes de acompañantes en línea que operan a través de aplicaciones de mensajería encriptada y plataformas de redes sociales. Las consecuencias de la prostitución en Sri Lanka van mucho más allá del ámbito legal. Muchas mujeres ingresan en este mundo impulsadas por la desesperación económica, lo que las expone a la explotación, la violencia y riesgos para la salud, como infecciones de transmisión sexual. El estigma social dificulta que estas personas puedan abandonar la industria y reintegrarse en la sociedad, ya que suelen enfrentarse al rechazo de sus propias familias y comunidades. Además, la naturaleza clandestina del comercio sexual alimenta la corrupción, con negocios que sobornan a las autoridades para evitar represalias o inspecciones. El gobierno de Sri Lanka ha puesto en marcha diversas medidas para combatir la prostitución, entre ellas redadas policiales, multas y programas de rehabilitación para antiguas trabajadoras sexuales. Las autoridades vigilan con frecuencia las redes sociales y las aplicaciones de citas para rastrear servicios de acompañantes ilegales, mientras que las campañas de concienciación pública buscan disuadir la participación en el comercio sexual. No obstante, la aplicación de estas medidas sigue siendo irregular, y muchos burdeles continúan operando bajo la protección de funcionarios corruptos. Algunos expertos sostienen que Sri Lanka debería considerar enfoques alternativos, como la regulación o la legalización, para garantizar un mayor control y reducir los riesgos asociados con la prostitución clandestina. Aunque Sri Lanka mantiene leyes estrictas contra la prostitución, la realidad es que esta industria está profundamente arraigada en la sociedad. Mientras exista demanda y persistan las vulnerabilidades económicas, la lucha contra la prostitución seguirá siendo un desafío complejo y constante. Además de la prostitución, existe otro delito vinculado también a las mujeres. Con Sri Lanka avanzando hacia políticas y estrategias centradas en las víctimas e informadas por el trauma, quiero destacar la importancia de fomentar una mayor colaboración para combatir este grave delito. Estados Unidos reconoce los importantes esfuerzos que el gobierno está llevando a cabo. Entre ellos se incluyen el aumento de condenas contra tratantes de personas, la cancelación de licencias y la inclusión en listas negras de más agencias de contratación potencialmente implicadas en la trata. La trata de personas en Sri Lanka sigue siendo un problema profundamente arraigado, y las mujeres constituyen las principales víctimas de esta forma de explotación. Las dificultades económicas y la falta de oportunidades laborales viables dejan a muchas expuestas a traficantes que se aprovechan de su desesperación. Promesas engañosas de empleo legítimo, especialmente en el servicio doméstico y la hostelería, atraen a las mujeres hacia situaciones peligrosas en las que acaban siendo víctimas de trabajos forzados o explotación sexual. Los países del Golfo, en particular Omán y Emiratos Árabes Unidos, junto con Malasia, han sido destinos frecuentes de personas víctimas de trata. En muchos casos, documentos falsificados y funcionarios sobornados facilitan la migración ilegal, lo que dificulta enormemente el seguimiento y la prevención de estos delitos. Las redes criminales organizadas operan bajo múltiples fachadas, utilizando negocios pantalla como agencias de contratación fraudulentas, salones de masajes ilegales y redes de acompañantes sin licencia. Colombo, Negombo y Kandy han sido identificadas como zonas clave donde burdeles clandestinos y spas ocultos facilitan la explotación. Mientras tanto, regiones costeras como Jikaduwa y Unawatuna atienden a una clientela internacional, con redes de trata de personas que se integran dentro de la industria turística. Un caso particularmente inquietante involucró una operación a gran escala que traficaba con mujeres de Sri Lanka hacia Omán, donde las víctimas eran retenidas y sometidas a servidumbre forzada. Otro gran operativo desmanteló una red de trata que trasladaba a mujeres jóvenes a Maldivas,
donde eran coaccionadas para ejercer la prostitución en complejos turísticos de lujo frecuentados por turistas adinerados. Al final me vendieron al mejor postor. Los traficantes emplean una amplia gama de tácticas, que van desde estafas en redes sociales y falsas ofertas de trabajo hasta la intimidación física y la coacción económica. Muchas víctimas son contactadas inicialmente en línea por personas que se hacen pasar por agentes de empleo, o incluso por parejas sentimentales, para luego quedar atrapadas en un ciclo de abuso del que resulta casi imposible escapar. Algunas son trasladadas a través de fronteras con visados falsificados, mientras que otras son introducidas clandestinamente por rutas no autorizadas para evitar controles. Funcionarios corruptos que facilitan estas operaciones permiten que estas redes criminales actúen con total impunidad, lo que hace que los procesamientos exitosos sean escasos. Las consecuencias para las víctimas son devastadoras. Muchas sobrevivientes sufren traumas psicológicos prolongados, abusos físicos y marginación social. Algunas enfrentan graves complicaciones de salud mientras luchan por reconstruir sus vidas en una sociedad que, con frecuencia, las rechaza. La reintegración se convierte en una batalla cuesta arriba, ya que el estigma y la falta de apoyo dificultan encontrar una mínima estabilidad. Aunque las fuerzas de seguridad de Sri Lanka han intensificado sus esfuerzos para desmantelar redes de trata mediante detenciones y cooperación transfronteriza, la persistencia de estos delitos pone de manifiesto la necesidad de soluciones más proactivas. Reforzar el control fronterizo, aumentar la concienciación pública y abordar las causas profundas de la vulnerabilidad económica son pasos clave para desmantelar estas redes de explotación y garantizar una mayor protección para las mujeres en situación de riesgo. Además de la trata de personas, la violencia doméstica contra las mujeres también representa un problema muy complejo. La violencia doméstica contra las mujeres en Sri Lanka es una realidad profundamente arraigada que atraviesa todas las clases sociales y niveles económicos. A pesar de la existencia de leyes como la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica de 2005, su aplicación sigue siendo deficiente y muchas víctimas quedan desprotegidas. Las mujeres sufren diversas formas de abuso, que incluyen agresiones físicas, maltrato psicológico, violencia sexual y control financiero. En muchos casos, soportan en silencio debido al estigma cultural, la dependencia económica y el miedo a represalias por parte de sus agresores. La violencia física es la forma más visible, con numerosos casos de mujeres golpeadas, quemadas o incluso atacadas con armas por sus maridos o miembros de la familia. Algunos de estos ataques han provocado lesiones graves, discapacidades permanentes o incluso la muerte. En un caso que recibió gran atención mediática, una mujer del distrito rural de Monaragala fue brutalmente agredida por su marido con un machete tras negarse a entregarle el dinero que había ganado. El suceso causó indignación, pero situaciones similares siguen ocurriendo a puertas cerradas. El abuso psicológico es otra forma frecuente de violencia, en la que las mujeres soportan humillaciones constantes, amenazas e incomunicación, lo que deriva en traumas emocionales duraderos y problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. La violencia sexual dentro del matrimonio es también un problema grave. Aunque con frecuencia ignorado, la violación conyugal no está tipificada explícitamente como delito en Sri Lanka, lo que deja a muchas mujeres sin recursos legales cuando son obligadas a mantener relaciones sexuales no consentidas por parte de sus maridos. Esta falta de protección permite que el abuso continúe sin control. El control económico es otra táctica utilizada por los agresores para someter a sus parejas. Muchas mujeres no pueden trabajar, se les niega el acceso al dinero o se ven obligadas a entregar sus ingresos a sus maridos. Esta dependencia económica hace que para muchas víctimas sea prácticamente imposible abandonar relaciones abusivas. La violencia doméstica está presente tanto en entornos urbanos como rurales. Pero en comunidades conservadoras, las mujeres se enfrentan a obstáculos aún mayores a la hora de pedir ayuda. Muchas familias y líderes religiosos alientan a las víctimas a permanecer en matrimonios abusivos para preservar el honor familiar. Como resultado, muchas mujeres quedan atrapadas en relaciones violentas sin salida posible. El consumo excesivo de alcohol es otro factor determinante en muchos casos de violencia doméstica, con maridos que se tornan agresivos y violentos tras haber bebido en exceso. Aunque existen refugios y líneas de ayuda disponibles, el acceso a estos recursos sigue siendo limitado,
especialmente en las zonas rurales. Muchas mujeres desconocen sus derechos o temen que denunciar los abusos pueda provocar más violencia o el rechazo por parte de sus propias familias. La policía y el sistema judicial a menudo no se toman en serio los casos de violencia doméstica, tratándolos como asuntos privados en lugar de delitos penales. La corrupción y los prejuicios sociales debilitan aún más la respuesta legal, permitiendo que los agresores eviten el castigo. Diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y ONG continúan luchando por una mayor protección y mejores sistemas de apoyo para las víctimas. Las campañas de concienciación pública han intentado cambiar la percepción social sobre la violencia doméstica. Pero el avance es lento, sin reformas legales integrales, una aplicación más estricta de la ley y un mayor respaldo social. La violencia doméstica seguirá siendo una de las amenazas más graves para la seguridad y el bienestar de las mujeres en Sri Lanka. Pero ahí no acaba todo. Otro problema urgente que afecta a las mujeres en este país es el acoso sexual. Una cuestión que sigue sin resolverse. El acoso sexual contra las mujeres en Sri Lanka es un fenómeno generalizado que se produce en distintos entornos, incluidos los lugares de trabajo, el transporte público, los centros educativos e incluso dentro del hogar. A pesar de la existencia de leyes como el Código Penal y la Ley para la Prevención del Acoso Sexual, la aplicación de estas normas sigue siendo débil, y muchas víctimas dudan en denunciar los hechos por miedo, estigmatización o desconfianza en el sistema judicial. Las mujeres se enfrentan con frecuencia a insinuaciones no deseadas, tocamientos inapropiados, insultos verbales y acoso en línea, mientras que los agresores suelen quedar impunes. El transporte público es uno de los escenarios más habituales donde las mujeres sufren acoso sexual. Muchas relatan haber sido manoseadas, objeto de comentarios obscenos o tocamientos forzados durante sus desplazamientos. Los autobuses y trenes, especialmente en las horas punta, se convierten en espacios inseguros donde los agresores se aprovechan del hacinamiento. Aunque se han puesto en marcha campañas de sensibilización, los incidentes siguen siendo frecuentes, y muchas víctimas prefieren guardar silencio en lugar de enfrentarse a una posible humillación pública. El acoso en el lugar de trabajo es otra preocupación importante, donde las mujeres se enfrentan con frecuencia a comentarios inapropiados, coacciones o incluso amenazas por parte de compañeros y superiores. En algunos casos, se las presiona para mantener relaciones no deseadas, bajo el riesgo de perder su empleo si rechazan los avances. La falta de mecanismos estrictos de aplicación en muchas organizaciones permite que persista una cultura de impunidad, dificultando que las víctimas puedan buscar justicia. Las instituciones educativas tampoco están exentas de este problema, ya que las alumnas a menudo sufren acoso tanto por parte de sus compañeros como de sus profesores. Han salido a la luz casos en los que docentes han aprovechado su posición de autoridad para acosar a estudiantes. Aunque muchos de estos incidentes no se denuncian debido al desequilibrio de poder y al temor a represalias académicas, el auge de las plataformas digitales también ha contribuido al aumento del acoso cibernético, con mujeres que reciben mensajes explícitos, amenazas y ataques de pornografía de venganza. Las consecuencias del acoso sexual para las mujeres son graves y afectan tanto a su salud mental como física. Muchas víctimas sufren ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y baja autoestima. Algunas se ven obligadas a cambiar sus rutinas diarias, evitar espacios públicos o incluso abandonar sus empleos o estudios para escapar del acoso. En los casos más extremos, el acoso prolongado ha llevado a situaciones de autolesiones o suicidio. Las consecuencias económicas también son significativas, ya que las mujeres que sufren acoso en el trabajo pueden verse forzadas a renunciar, lo que limita su independencia financiera y sus oportunidades de desarrollo profesional. Para combatir este problema, el gobierno de Sri Lanka ha puesto en marcha diversas medidas, entre ellas líneas de ayuda telefónica, campañas de concienciación y políticas más estrictas contra el acoso en el lugar de trabajo. Se han creado unidades policiales especiales para atender casos de violencia de género, y se han implementado iniciativas como compartimentos exclusivos para mujeres en el transporte público con el fin de ofrecer espacios más seguros. También se han revisado las leyes para imponer sanciones más severas a los agresores. Y se están vigilando con mayor rigor las plataformas digitales para frenar el acoso en línea. Sin embargo,
La aplicación de estas medidas sigue siendo irregular, y las actitudes sociales continúan obstaculizando los progresos. La culpabilización de las víctimas sigue siendo común, lo que desanima a muchas mujeres a denunciar los casos, reforzar los marcos legales, mejorar la respuesta policial, aumentar la vigilancia en espacios públicos y llevar a cabo programas educativos que transformen la percepción cultural del acoso son pasos fundamentales para proteger a las mujeres. Sin un enfoque integral que combine reformas legales, sociales e institucionales, el acoso sexual seguirá siendo uno de los grandes desafíos para las mujeres en Sri Lanka. Además, el tráfico de drogas representa también una amenaza grave para este país. Sri Lanka está siendo testigo de un alarmante aumento en el consumo de drogas. Y las autoridades están preocupadas por el notable incremento en el uso de metanfetamina cristalina. Mientras los turistas toman el sol y disfrutan de frutas tropicales, un oscuro negocio prospera en las sombras: el contrabando de heroína. El tráfico de drogas en Sri Lanka se ha convertido en una crisis de gran magnitud, con redes internacionales y locales que aprovechan la ubicación geográfica estratégica de la isla para transportar estupefacientes. Como un importante punto de tránsito en el Océano Índico, Sri Lanka actúa como puerta de entrada para la heroína procedente del llamado creciente dorado de Afganistán, que llega al país a través de Pakistán e India antes de ser redistribuida hacia otras regiones. Además, drogas sintéticas como la metanfetamina y la cocaína han inundado el mercado local, contribuyendo al aumento de la adicción y de la actividad delictiva. La creciente demanda de narcóticos ha impulsado el desarrollo de cadenas de suministro clandestinas, con Colombo, Negombo y Galle como principales centros de distribución. Los puertos pesqueros en Mannar y Jaffna se han vuelto notorios por ser puntos de contrabando donde los traficantes transportan drogas desde el sur de la India utilizando pequeñas embarcaciones, evitando los controles de aduanas convencionales. Las organizaciones criminales emplean métodos sofisticados para evadir la detección, ocultando estupefacientes en cargamentos comerciales, contenedores marítimos e incluso dentro de exportaciones alimentarias. Los contrabandistas también utilizan a correos humanos, a menudo coaccionando a personas para que transporten drogas escondidas en vuelos internacionales. Algunas organizaciones criminales se aprovechan de la inmunidad diplomática, disfrazando las sustancias ilícitas como envíos oficiales para eludir los controles de seguridad. Las fuerzas del orden han descubierto laboratorios clandestinos de drogas en zonas rurales, donde se procesan grandes cantidades de sustancias sintéticas antes de ser transportadas a los centros urbanos. Una de las mayores incautaciones en la historia de Sri Lanka tuvo lugar en 2021 cuando las autoridades interceptaron 300 kilos de heroína valorados en más de 17 millones de dólares. La operación, realizada en colaboración con agencias de inteligencia indias, desmanteló una red transfronteriza que transportaba narcóticos en embarcaciones pesqueras. En 2023, otra gran operación condujo a la confiscación de cocaína por valor de 50 millones de dólares, oculta en cargamentos de té, lo que puso de manifiesto hasta qué punto los traficantes están explotando la industria exportadora del país. Las consecuencias del contrabando desenfrenado de drogas son graves y afectan tanto a la economía como a la estabilidad social. El aumento del consumo de estupefacientes ha provocado un repunte de la violencia, con conflictos entre bandas que estallan frecuentemente por disputas territoriales. Las cárceles, cada vez más saturadas, tienen dificultades para albergar a la creciente población de delincuentes vinculados a drogas, lo que genera una enorme presión sobre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. El incremento del consumo también ha contribuido al deterioro de la salud mental y a una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con las drogas, abrumando las instalaciones de salud pública. A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el narcotráfico, mediante una mayor vigilancia fronteriza y alianzas internacionales, la corrupción dentro de las agencias de seguridad sigue siendo un obstáculo persistente. Algunos funcionarios han estado implicados en casos de sobornos relacionados con drogas, lo que ha permitido que ciertos envíos pasen sin control. Para desmantelar eficazmente estas redes de contrabando, es fundamental que las autoridades apliquen medidas más estrictas contra la corrupción, refuercen los sistemas de intercambio de inteligencia y destinen recursos a programas comunitarios que reduzcan la demanda de sustancias ilícitas. Sin una acción decidida,
los cárteles seguirán ampliando su influencia, desestabilizando aún más la sociedad de Sri Lanka y profundizando la lucha de la nación contra el crimen organizado. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Sri Lanka en su lucha contra el contrabando de heroína? ¿Conseguirá finalmente el gobierno tomar la delantera? ¿O los contrabandistas seguirán encontrando la forma de lucrarse rápidamente a costa del pueblo? Además, la desigualdad económica que afecta a las mujeres está empeorando. La desigualdad económica en Sri Lanka sigue siendo una cuestión urgente para las mujeres, impidiéndoles alcanzar una seguridad financiera y progresar profesionalmente. Aunque representan casi la mitad de la población, se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a empleos bien remunerados, cargos de liderazgo y oportunidades empresariales. Las normas de género profundamente arraigadas suelen relegarlas a sectores con bajos salarios, como la industria textil, la agricultura y el trabajo doméstico. Incluso en sectores profesionales como la banca, el derecho o la educación, las mujeres se topan con frecuencia con un techo de cristal que limita su crecimiento. La brecha salarial de género continúa siendo un problema persistente, ya que las mujeres ganan significativamente menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, lo que pone de manifiesto la discriminación estructural en el mercado laboral. Uno de los ejemplos más evidentes de desigualdad económica se observa en el sector de las plantaciones de té, donde las mujeres constituyen la mayor parte de la fuerza laboral. Estas trabajadoras soportan jornadas agotadoras bajo condiciones climáticas adversas, y aún así, sus salarios suelen estar por debajo del mínimo nacional. En 2021, las trabajadoras de las plantaciones, en su mayoría mujeres, organizaron protestas para exigir un aumento del salario diario básico de 700 a 1000 rupias de Sri Lanka. A pesar de su contribución esencial a una de las principales industrias exportadoras del país, su remuneración sigue siendo desproporcionadamente baja en comparación con los beneficios que generan las empresas del té. Otro ejemplo lo encontramos en la industria textil, que emplea a miles de mujeres, especialmente en las zonas de libre comercio. Informes han revelado que muchas trabajadoras del sector textil se enfrentan a condiciones laborales abusivas, como horas extras excesivas, inseguridad laboral y entornos de trabajo peligrosos. Un caso especialmente significativo tuvo lugar en una fábrica de Katunayake, donde las mujeres eran obligadas a trabajar más allá de los límites legales sin la debida compensación, lo que provocó una protesta masiva que fue reprimida por la policía. A pesar de las normativas gubernamentales, muchos propietarios de fábricas continúan eludiendo las leyes laborales, dejando a las trabajadoras expuestas a la explotación económica. Las mujeres emprendedoras también se enfrentan a la desigualdad financiera, ya que el acceso a préstamos empresariales y oportunidades de inversión sigue siendo limitado. Un estudio de la Corporación Financiera Internacional reveló que las empresas propiedad de mujeres en Sri Lanka solo reciben una fracción del crédito disponible por parte de las instituciones financieras. Muchos bancos exigen tierras o propiedades como garantía, bienes que la mayoría de las mujeres no poseen debido a leyes de herencia y normas culturales que favorecen la titularidad masculina. En 2023, una emprendedora de Jaffna que intentó expandir su pequeño negocio textil fue rechazada por un banco, a pesar de tener una empresa rentable, simplemente por no contar con una propiedad a su nombre. Casos como este ilustran cómo las barreras financieras afectan de forma desproporcionada la participación económica de las mujeres. El gobierno de Sri Lanka ha adoptado medidas para abordar estas desigualdades mediante políticas que promueven la igualdad de género en el ámbito laboral. Existen leyes que obligan a garantizar la igualdad salarial y la protección en el lugar de trabajo, pero su aplicación es irregular. Iniciativas como los programas de formación profesional para mujeres y los esquemas de microfinanzas han ofrecido cierto alivio económico, aunque persisten obstáculos estructurales sin reformas integrales, como una aplicación más estricta de las leyes laborales, una mayor inclusión financiera y una mayor rendición de cuentas por parte del sector empresarial. La desigualdad económica seguirá perjudicando a las mujeres en Sri Lanka, limitando su potencial y ralentizando el crecimiento económico del país. Pasemos ahora a otro problema en el país conocido por tener a las mujeres más bellas del mundo, la delincuencia callejera. Los guías y conductores turísticos de Sri Lanka tienen una terrible reputación entre los turistas extranjeros. Son muchos los que han sido estafados y robados aquí. La delincuencia callejera en Sri Lanka sigue siendo un problema grave.
especialmente en los centros urbanos más poblados y en zonas marcadas por una fuerte desigualdad económica. Ciudades como Colombo, Kandy, Galle y Negombo han registrado un aumento en los incidentes delictivos ocurridos en espacios públicos, desde delitos menores como carterismo y robo de bolsos, hasta crímenes más graves que incluyen atracos a mano armada, agresiones violentas y conflictos entre bandas. Muchos de estos delitos tienen lugar en mercados concurridos, terminales de autobuses, estaciones de tren y zonas de ocio nocturno, donde los delincuentes se aprovechan del bullicio y la distracción general para actuar sin ser detectados de inmediato. El hurto sigue siendo una de las formas más comunes de delincuencia callejera. Los turistas y los viajeros locales son especialmente vulnerables en zonas concurridas como el mercado de Peta, en Colombo, donde los ladrones operan con gran destreza entre la multitud, robando carteras, teléfonos móviles y joyas. Las bandas de carteristas suelen actuar en grupos organizados, utilizando distracciones o incluso enfrentamientos simulados para desviar la atención mientras un cómplice ejecuta el robo. En los últimos años, se ha registrado un notable aumento de los robos al paso desde motocicletas delincuentes que, a gran velocidad, arrebatan bolsos u objetos de valor a peatones desprevenidos antes de huir del lugar. Esta táctica ha sido ampliamente reportada en zonas residenciales como Dejiwala, Huelahuate y Mount Lavinia, donde algunas víctimas han resultado heridas tras ser arrastradas o derribadas durante el asalto. Más allá de los delitos menores, los robos violentos y asaltos a mano armada se han vuelto cada vez más frecuentes, sobre todo durante la noche. Algunos distritos de Colombo, como Cotagena, de Matagoda y Gran Pas, han registrado un aumento de atracos violentos, generalmente perpetrados por pequeños grupos de delincuentes que atacan a personas que caminan solas por calles mal iluminadas. En ciertos casos, los agresores utilizan cuchillos o armas improvisadas para amenazar a las víctimas antes de exigirles dinero y objetos de valor. Un caso especialmente impactante ocurrió en 2022 en Huelahuate, donde un grupo de atacantes encapuchados asaltó a varios peatones en una sola noche, lo que llevó a la policía a intensificar los patrullajes en la zona. Las investigaciones posteriores revelaron que la banda tenía vínculos con una red mayor dedicada al narcotráfico y la extorsión, lo que pone de manifiesto la conexión entre la delincuencia callejera y el crimen organizado. La violencia entre bandas es otro problema creciente que contribuye al aumento de la delincuencia callejera. Pandillas juveniles que operan en barrios como Maradana, Colonagua y Mataculia están implicadas en actividades como la extorsión, la distribución de drogas y disputas territoriales violentas. En 2023, un enfrentamiento entre dos grupos rivales en Maradana derivó en una pelea callejera a gran escala, que dejó múltiples heridos y hospitalizaciones. Según los informes, estos grupos suelen reclutar a jóvenes desempleados, aprovechándose de las dificultades económicas y la falta de oportunidades educativas para atraerlos al mundo delictivo. Muchas de estas bandas operan bajo la protección de sindicatos del crimen organizado más poderosos, con vínculos profundos en negocios ilícitos como el narcotráfico, el juego ilegal y la trata de personas. Las consecuencias de la delincuencia callejera van mucho más allá de la pérdida inmediata de bienes o el daño físico sufrido por las víctimas. El miedo al crimen genera una sensación de inseguridad entre los residentes, desincentiva la actividad económica y limita la movilidad, especialmente durante la noche. Los comercios locales en zonas con altos índices de criminalidad sufren pérdidas económicas, ya que los clientes evitan comprar en áreas conocidas por robos frecuentes y episodios de violencia. El sector turístico, que es vital para la economía de Sri Lanka, también se ha visto afectado negativamente por el aumento de la criminalidad, ya que los informes sobre asaltos y robos disuaden a los visitantes extranjeros de explorar determinadas regiones. Esto, a su vez, reduce los ingresos del turismo y afecta a los negocios que dependen de él. El gobierno de Sri Lanka y las fuerzas de seguridad han intentado combatir el aumento de la delincuencia callejera mediante diversas iniciativas. Entre las medidas más inmediatas se encuentran el refuerzo de patrullas policiales, la ampliación del sistema de videovigilancia en zonas de alto riesgo y la aplicación estricta de las leyes de toque de queda en distritos con alta incidencia delictiva. Las operaciones selectivas han llevado a la detención de varios líderes de bandas conocidas y reincidentes, lo que ha permitido desarticular algunas redes delictivas.
La implementación de programas de policía comunitaria también ha contribuido a reforzar la confianza entre las autoridades y los residentes locales, animando a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas sin temor a represalias. A pesar de estos esfuerzos, persisten importantes desafíos. La corrupción dentro de los cuerpos de seguridad ha permitido que ciertos grupos criminales continúen operando con escasa interferencia, ya que los sobornos y las conexiones políticas suelen entorpecer las investigaciones y los procesos judiciales. Además, las causas profundas de la delincuencia callejera, como la desigualdad económica, la drogadicción y la falta de oportunidades educativas y laborales, siguen sin abordarse de manera efectiva. Sri Lanka se enfrenta a problemas como la prostitución, la trata de personas, la violencia doméstica, la delincuencia callejera y los delitos relacionados con las drogas, muchos de los cuales afectan de forma desproporcionada a las mujeres. Y, sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, las mujeres de Sri Lanka siguen siendo un símbolo de elegancia y fortaleza. Su belleza no reside solo en su apariencia, sino también en su entereza y perseverancia, reflejo de un espíritu que resiste y brilla incluso en medio de la adversidad. Si quieres descubrir más verdades ocultas sobre distintos países, no olvides suscribirte al canal.